Buen día amigos, qué gusto estar otra vez juntos en este espacio que hemos dado en titular Libros y Caballos para reflexionar desde esta hermosa ciudad de Villa Gesell sobre cosas que hacen a nuestra forma de ser. Desde el lugar más lindo de la gauchería, hoy los invito a dar una vueltita por el Buenos Aires original, por el primer Buenos Aires, lo que se dio en llamar la segunda fundación de Buenos Aires, aunque es un tema bastante discutido si fue una fundación, la primera, la de Pedro de Mendoza, o no. Lo cierto es que el comienzo de la ciudad de Buenos Aires es sumamente ilustrativo y nos da muchas pistas para determinar ese camino que nos ha de mostrar por qué somos como somos. Y lo primero que me parece que tenemos que destacar en este sentido es que el Río de la Plata, o sea, nuestra hermosa zona, fue siempre un destino de segundo orden. En realidad, nadie quiso venir al Río de la Plata por lo que el Río de la Plata significaba, sino vinieron buscando otra cosa. Todos, todos los españoles, los descubridores y conquistadores, vinieron buscando el oro del Perú, vinieron buscando riquezas y no la encontraron. Acá la única riqueza que teníamos y que tenemos es la riqueza de la tierra y de la gente. Pero antes de seguir adelante en este camino, me gustaría destacar un poco el éxito que tuvieron los españoles, lo rápido que hicieron la ocupación de estas tierras. En muy poco tiempo, arrancando con don Pedro de Mendoza hasta la fundación de Buenos Aires por don Juan de Garay, pasaron 45 años, muy poco tiempo. En ese lapso, que no es nada para la historia, los españoles ocuparon prácticamente la totalidad de las superficies que se habían propuesto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el nacimiento de Buenos Aires es la culminación de un trabajo. Buenos Aires nace y termina un trabajo de los españoles, que fue el de ocupación. Si miramos a Buenos Aires como el punto final de un trabajo propuesto tiempo antes por la corona española, podemos divisarla y evaluarla de una forma pero más interesante. Ahora, ¿por qué tuvieron éxito los españoles? ¿Por qué fueron tan rápidos? ¿En qué poco tiempo? Incluso arrancando desde el momento en que Cristóbal Colón pisa el mar de las Antillas, ¿en qué poco tiempo terminaron de ocupar todo lo que hoy es Latinoamérica? Y uno de los motivos por los cuales tuvieron un éxito tan rápido es que aparte de la crueldad, ¿no es cierto? Aparte de la superioridad tecnológica que tenían frente a los pueblos americanos, aparte de todo eso, ellos ya venían como entrenados para ocupar tierra. ¿Por qué digo esto, ese entrenamiento? Porque recordemos que España fue ocupada por el mundo árabe, por los árabes, durante nada menos que 800 años. Y desde el norte de España, desde esa península, comenzaron lentamente un proceso de reconquista, de recuperación de la tierra, que se consagra, que terminan de hacerlo justamente cuando Colón estaba descubriendo América. Fíjense si no es como una especie de paradoja simbólica. Los reyes católicos, o sea, Isabel y Fernando, tuvieron el regalo de América, de lo que luego iba a ser América, prácticamente al mismo tiempo que la reconquista de Granada, del último bastión árabe en España. Eso nos tiene que decir mucho, porque da la impresión de que es un tema de destino histórico de ese momento, pero
En esos 800 años de ocupación árabe en España, y desde el comienzo de esa reconquista, que por supuesto fue muy dura y duró todo ese tiempo, ellos fueron armando instituciones que les sirvieron. Por ejemplo, una institución que les sirvió a los españoles de aquella época para recuperar terreno, también la usaron acá en el Río de la Plata, mejor dicho, la usaron en toda Latinoamérica. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la figura del adelantado. Todos hemos escuchado hablar del adelantado. Pedro de Mendoza era un adelantado. Álvar Núñez Cabeza de Vaca era un adelantado. El mismo Colón fue un adelantado. ¿Qué era este asunto del adelantado? Bueno, el adelantado nace como figura, como institución, nace allá en la España del proceso de reconquista. En primer lugar, el adelantado es un contratado, o sea, es un guerrero, normalmente un guerrero profesional y exitoso, con capital, con dinero, o sea, no es un pobre tipo, un pobre hombre que tiene nada más que coraje, es alguien que tiene medios, que tiene caballos, que tiene armas, que tiene soldados. Este hombre es contratado por el monarca, hacen un pacto que se llamó una capitulación, así le decían. Hacen un contrato mediante el cual el rey, el monarca, el dueño de toda la cosa, le dice: yo te delego a vos, te encargo que adelantes la frontera. Ese es el término, ¿se dan cuenta? Adelantarse, adelantado, quiere decir el hombre que va a adelantar, a llevar la frontera más allá. En España, la frontera más allá significaba sacarle tierra a los árabes, o sea, adelantar la frontera, llevarla más hacia adelante. ¿Quién iba a hacer eso? El adelantado. Esa figura del adelantado la trasladan en la epopeya o en este proceso de descubrimiento y conquista de Latinoamérica o del mundo americano y hacen exactamente lo mismo. Los reyes de España no corrían riesgos ni arriesgaban un solo peso en este trabajo de ocupación. Simplemente buscaban a guerreros prestigiosos, pero básicamente a gente que estuviese preparada para eso, para la pelea, para la ocupación, para la exploración. Gente que tuviese ese capital. Piensen ustedes lo costoso que puede ser el equipar una nave para hacer un viaje como el que significa viajar desde España hasta nuestro Río de la Plata. Y piensen ustedes el capitalazo que hace falta para equipar a gente con armas, con caballos, con disciplina. Entonces, es interesante que miremos que todos y cada uno de estos muchachos que hoy tienen su estatua, que venían con su armadura, en realidad vinieron originados en un contrato en el cual el monarca, el dueño de la cosa, no arriesgaba un peso. Por ejemplo, este Pedro de Mendoza, que fue el primero que tuvimos por acá, por el Río de la Plata, era un hombre de una fortuna impresionante. Tan grande era su fortuna que con su dinerito equipó una cantidad muy grande de barcos, entre 12 y 16, una cosa así, 1500 hombres, que no es poca cosa, con los caballos y las armas, y su expedición terminó económicamente en un fracaso. Este tipo vino enfermo de una sífilis terminal, y cuando regresa a España para morirse en el camino, iba sin un peso. Esa es la verdad. Este tipo tuvo la suerte de morirse antes, porque si llegaba a España en la forma en que se fue, hubiese tenido un destino que nos cuesta imaginar. Entonces, lo que quiero resaltar, que este negocio del descubrimiento y de la conquista fue un negocio sin riesgo para la corona. Fue una especie de cuentapropismo que
que pactaron con soldados importantes. En el caso del Río de la Plata tuvimos 4 adelantados, que fueron, si me permiten, Pedro de Mendoza, que es el que más conocemos, otro que se llamó Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que estuvo poco tiempo, y después 2 interesantes, un tal Juan Ortiz de Zárate y otro Juan Torres de Vera y Aragón. Este Juan Ortiz de Zárate es interesante porque se casó con una princesa inca. Se casó con una princesa inca y tuvo hijos mestizos. Su primera hija mestiza recibió el nombre que se le daba en esa época a la princesa virgen incaica, inca, la Ñusta. Era la Ñusta Ortiz de Zárate y Yupanqui. Y entonces el adelantado que siguió a Juan Ortiz de Zárate debía ser aquel que se case con la Ñusta Yupanqui. Fíjense, la capitulación que había firmado Ortiz de Zárate con el rey de España le garantizaba 2 vidas como adelantado, o sea, la de él y la de algún sucesor. Como él no tuvo hijo varón, se determinó que el próximo adelantado sería quien se case con la Ñusta Yupanqui. ¿Y a quién le tocó el turno? A Juan Torres de Vera y Aragón, que fue el último adelantado del Río de la Plata, o sea, solamente 4 adelantados. De estos adelantados nos interesa destacar la buena relación que los 2 tuvieron con el amigo Garay. Este Garay vino de España de la mano de la familia de Ortiz de Zárate y a los 18 años ya estaba en Lima y desde ahí hasta los 50 años más o menos estuvo dando vueltas por toda esta parte de Latinoamérica haciendo experiencia y doctorándose, como dije en algún momento, en este negocio de la conquista. Y la carrera del amigo Garay termina como terminaron muchas carreras de estos muchachos conquistadores. ¿Cómo terminó? Y terminó de la mano de los indios, porque después de haber fundado Santa Fe y Buenos Aires, él viajaba mucho desde Buenos Aires, Santa Fe y viceversa. Era ese recorrido habitual que él hacía mientras estuvo por acá. En un momento dado, 3 años después de fundar Buenos Aires, con un barquito a remos, sale con una compañía femenina y otros hombres que lo acompañaban, rumbo a Santa Fe. Y le erra al camino, en vez de meterse por un riacho o hizo noche en un lugar que no conocía. Lo cierto es que para no pasar la noche en el bote, resuelven desembarcar y levantar una tienda en la costa. Lo que no sabían o no se cuidaron de que en ese lugar estaban amigos de los charrúas, de estos indios, dicho con todo cariño, bravos, bravos, bravos del otro lado del río Paraná. Y entonces, a la mañana siguiente, un grupo indígena que no sabemos bien quiénes fueron, lo mataron, no solamente a él, sino a varios de sus integrantes, o sea, del integrante de la comitiva. O sea que esa fue la carrera del Garay, que después la vamos a seguir con aspectos que considero les van a interesar mucho. Los espero, hasta la próxima, mis queridos amigos.